el señor Héctor Abad Faciolince, que es escritor, traductor y periodista. Actualmente es columnista y asesor del diario El Espectador. Colabora también con El País de Madrid, el NTZZ de Zurich y otras publicaciones nacionales e internacionales. Él es reconocido por sus novelas que han sido traducidas a distintas lenguas, entre ellas el inglés, el portugués, el italiano, el chino, el francés y el alemán. Invitamos entonces también a la señora Alexandra Castrillón, que es la directora de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ella nos va a hacer una reflexión del papel de los jóvenes en el ejercicio de la memoria y del conflicto. E invitamos a Carlos Mario Correa, periodista de la Universidad de Antioquia, es corresponsal del El Espectador en Medellín en la época del narcotráfico, donde tuvo una experiencia a partir de la cual escribió el libro Las llaves del periódico, y actualmente es profesor de la Universidad de AFI. Invitamos entonces a los tres invitados a que pasen al escenario. Vamos a tener una lógica del conversatorio. Cada uno de ellos va a hacer su intervención a partir de su línea de trabajo y a partir de su reflexión frente a esas visiones que ha tenido de los lugares de memoria y del conflicto en las ciudades, y cada uno va a tener 20 minutos para que pueda hacer su reflexión, y a partir de después culminados los 20 minutos de los tres vamos a tener un espacio para preguntas para que las personas del público entonces nos ayuden a generar una interrelación. Entonces los dejo en... ¿Quién quiere empezar del principio? Las mujeres. Hablar de la juventud, hablar del tema de la época del conflicto. Empezamos con Alexandra. Empecemos con la época del conflicto para mirar contexto y luego miramos los jóvenes. Perfecto, entonces empezamos con Carlos Mario, luego con Héctor y después con Alexandra. Bueno, gracias a Gabriel Jaime, a la Universidad de AFI, a los compañeros de este panel y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo no creo que yo me demore 20 minutos hablando. Yo pues quiero solo mencionar algo en relación con el libro Las llaves del periódico. Pues yo me decidí a publicar ese libro en el 2008 por varios motivos. Uno muy importante, pues tuvimos un editor aquí presente, Héctor Abad, que sin un editor uno no puede difícilmente presentar una obra al público. Él fue una de las pocas personas que le vio un interés al libro y una posibilidad real de que saliera al público. Lo valoró como pocos. Otra persona que me animó, pues Marco Antonio Mejía, mi vecino en Caldas, Antioquia, que conocía de mis vivencias desde joven en El Espectador, y me dijo, esta historia algún día habrá que publicarla o darla a conocer o hacer algo con ella. No solo era pensar en un libro, también era de pronto pensar en un guión de cine, en una obra de teatro o en otra manifestación cultural, pero había que dar testimonio de una época en la que el periodismo colombiano, y en particular el periodismo de Medellín, pero sobre todo en particular el periodismo que se hacía en el diario El Espectador de la familia Cano, estuvo pues bajo la mordaza de un actor o de un victimario, el Cartel de Medellín, con su principal hombre de Escobar a la cabeza. Esa era la idea, pues estábamos en esa encrucijada. Yo me demoré mucho para darme cuenta de que hacía parte de una historia importante, y me demoré hasta que vi el libro en creérmela, en creer que era importante. Después, animado también por otras publicaciones y por la inexistencia de publicaciones de periodistas en Colombia, fue que me tomé la decisión final. Vamos a dar a conocer el libro, vamos a ir a presentarlo a la Feria del Libro en Bogotá en el 2008. No quería seguir guardando un silencio cómplice como testigo de una época trascendental en el ejercicio del periodismo en Colombia, donde el periodismo que yo hice era muy distinto al que hicieron la mayoría de mis colegas, y era al revés de todo. Yo no tenía tarjeta de periodista, ni la podía tener, estaba bajo amenaza de un poder mafioso muy delicado, peligrosísimo. Pues sobra que yo lo diga, El Espectador, son más de 20 las víctimas de diferente
condición social y labores en El Espectador que sufrieron esa arremetida. Pues hablo de los muertos, más de 20, desde humildes repartidores, gestores de publicidad, abogados, y en cabeza de don Guillermo Cano Izaza, a quien asesinaron el 17 de diciembre de 1986. Entonces yo dije, estoy guardando un silencio cómplice porque yo sufrí amenazas diversas y quiero hacer hincapié en algo importante. Las amenazas de ese tiempo son muy distintas a las de hoy. A mí me amenazaban de frente y me amenazaban los sicarios de Pablo Escobar con las motos, me las atravesaban, iban a buscarme a mi casa o a mi pueblo y me decían, no siga trabajando para la familia Cano, no sea huevón, no se haga matar, arrodíllese y diga que no está trabajando para los Cano. O nos amenazaban con sufragios por debajo de la puerta, o incluso con llamadas al teléfono fijo. No estábamos en la era de internet ni mucho menos, ni de las redes sociales, ni de los móviles. Teléfono fijo, pues en las casas de nosotros, en la mía en particular, un solo teléfono, el de la familia. Entonces era contestar el teléfono, mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo, y ponernos una música, digamos, de ultratumba, por decirlo, o terrorífica, o con sonidos, sí, de película, o nos pusieron el video de Michael Jackson, ese que no me acuerdo el nombre, pero Thriller. Bueno, y tener que colgar y saber de dónde venía. Pero también llegó al cinismo y a otras formas de amenaza. Por ejemplo, a nosotros nos amenazó, a mí, a mis compañeros de redacción, que eran otros dos nomás, un jefe entre ellos, un colega de más experiencia que yo, la secretaria, colaboradores externos. Nos amenazó alias el poeta, que hablaba a nombre del doctor. A Pablo Escobar no se le decía el patrón. El patrón es un rótulo de las películas mexicanas o de el narco mexicano, que ha hecho carrera en las series de hoy. A nosotros nos hablaban a nombre del doctor, y eso en términos antioqueños significa mucho porque el doctor es el que manda, ¿no? Ha mandado históricamente. Entonces nos mandaban amenazas a nombre del doctor, incluso en trova antioqueña, ¿cierto? Inclusive en trovas antioqueñas, y eso era delicado. Y otras veces, y ahí es donde es más delicado aún el asunto, a mí me amenazaron los propios colegas, que se criaron en Envigado, algunos de ellos, a los que yo no menciono en el libro, por lo menos a dos de ellos, porque no los menciono, porque es un libro dedicado a los muertos, y se habla de los muertos. Y el único personaje vivo es el que cuenta al amigo Marco Antonio Mejía esta historia, o esa historia, las llaves del periódico. Y no hablo de los vivos para respetar también la memoria de los vivos, que cuando Pablo Escobar cayó en desgracia, ellos también cayeron en desgracia y perdieron sus empresas radiales, periodísticas y publicitarias. Entonces yo no quise mencionarlos y afectarlos más. Y de pronto pasar a sostener líos jurídicos en un país donde los autores somos tan indefensos y los periodistas autores de libros pues mucho más. Entonces ellos eran los que me llamaban también, algunos de ellos, digo sobre todo dos empresarios de radio y prensa muy prestigiosos del medio, amigos de Pablo Escobar desde la infancia, que me decían palabra más, palabra menos, no se haga matar, huevón, sálgase, váyase a trabajar al Tiempo, al Colombiano, al periódico El Mundo, haga otras cosas. Casi que me ofrecían trabajo. Usted es un periodista de escala muy mínima, periodista raso, es pobre, es de un pueblo, tantas cosas, y ellos me llamaban a decirme, o sea, esas amenazas son muy distintas a las de hoy. Eran de frente y tenían el peligro que significa amenazarlo a uno en esos términos formales, casi compasivos, por decir lo menos. Yo no escribí noticias o historias o columnas de opinión en contra de Pablo Escobar. Yo era un reportero raso, reportero esencial, cargaladrillos, que llamamos en el argot periodístico, que apenas llevaba 1 o 2 años de carrera periodística en El Espectador. Tenía 23 años. 23, 24, 25 años en esta encrucijada, hasta los 26, algo así, que es la edad en la que se da cuenta, de la que da cuenta el periodista que narra en las llaves del periódico. Y estaba pues afiebrado, entusiasmado con la posibilidad de escribir en un periódico donde me daban mucha libertad expresiva, donde me asignaban tareas y muchísimas,
Decirlo con un ejemplo, más de una vez en la primera página del Espectador salieron 7 noticias, 5 de Medellín firmadas por el corresponsal de Medellín, es decir, por mí, unas con nombre y otras con corresponsal Medellín o redacción Medellín, para disimular que era el mismo, en una ciudad convulsionada y en la ciudad en la que Pablo Escobar mantenía pues punta de lanza de toda su guerra contra el cartel de Cali, contra el Estado, contra sus enemigos narcos. Yo no escribí contra él en ningún formato periodístico, pero yo pertenecía al Espectador, a la nómina del Espectador, y la advertencia principal de Pablo Escobar era destruir ese pasquín y borrarlo de la faz de la tierra, o borrarlo de Medellín, por lo menos de Medellín. Un propósito que llevó casi hasta el final. Le faltó poco para que lo pudiera hacer, porque un periodista siguió luego trabajando clandestino, pues este periodista, y siguieron apareciendo notas a nombre de, por lo menos no de Carlos Mario Correa, sino de Redacción Medellín. Y las antenas detectoras de enemigos de Escobar estuvieron siempre muy inquietos durante varios años, 4 años por lo menos, quién era ese periodista que mandaba todavía información de Medellín, aún a pesar de haber puesto en mi oficina 3 muertos, ¿cierto? Marta Luz López, Miguel Soler y Jorge Tavera. Jorge Tavera, un repartidor de periódicos, Marta Luz López, una jefe de administrativa, y Miguel Soler, un jefe de circulación. Y después de haber tenido que cerrar una sede por un tiempo, de donde aparecí yo con esas llaves, no sé cómo, en el bolsillo luego, y pasé a trabajar en otros medios. Sin embargo, las amenazas siguieron, y por aburrición o por cosas del destino, por azar, por irracionalidad, por irresponsabilidad, por altruismo, o por una vocación salvaje que tenía yo en ese momento joven por el periodismo, una vocación salvaje, irracional, yo diría, que no me sé explicar todavía al sol de hoy, pero de pronto hoy que soy mayor y tengo un poco más de la mitad de la edad de ese tiempo, no lo haría, y en ese momento lo hice. Tenía un espíritu, una vocación salvaje para trabajar en el Espectador, y también me sentía invitado por la familia Cano, que pues no aparecía por Medellín, pero a través del teléfono me daban ánimos, hasta donde podían, ¿cierto? Hasta donde podían, para seguir adelante, y me dio un poco de vergüenza, digamos, tirar la toalla, cuando ellos en Bogotá siguieron trabajando en los escombros, sobre los escombros. Entonces, esa es como una historia que narra las llaves del periódico, pero quiero hacer énfasis en que es la historia de un periodista cargaladrillo, de un periodista raso. La escribí sobre todo porque a la historia del periodismo colombiano le hace falta un capítulo en la que los periodistas rasos, cargaladrillos, se pronuncien en primera persona, sin pudor, y digan qué protagonismo tuvieron en esa encrucijada en la que sobre todo el cartel de Medellín nos tuvo en la mira, especialmente a los del Espectador. Había 3 tipos de periodistas en ese tiempo: los del Espectador, amenazados directamente de las formas que alcanzo a recordar en este momento; los otros, que no decían nada y desviaban la información, simplemente no publicaban nada, la mayoría, esos son la mayoría, o eran la mayoría; y los otros, los amigos, que alertaban al doctor y a su gente sobre los enemigos de todo tipo, y le contribuían muy a facilitarle las cosas en esa encrucijada, pues en esa arremetida de victimario en contra del Espectador. Las víctimas, y no me considero ya con el paso del tiempo víctima, inclusive esto lo he recordado tal vez como una anécdota, pero en ese momento, si volviéramos a la situación en que tengo 23, 24 años, pertenezco al Espectador, llevo solo un año de periodista en Medellín, soy corresponsal de base, escribo de todo, voy a una masacre de Urabá en la mañana, de obreros bananeros, hago lo que puedo, vuelvo en avión a las 2, 3 de la tarde y me voy para el estadio a cubrir la Copa Libertadores, amanezco trabajando muchas veces, y luego trabajo clandestino en un edificio céntrico de la ciudad, diciendo que soy contador público, que está empezando a hacer sus primeros pinitos en ese campo, cobrando cartera morosa en Junín.
y me creen por lo menos los arrendatarios, al principio, después ya no, después se descubre quién soy más adelante. Esa es como una historia que quise contar, y yo esperaría que hubiera más libros como Las llaves del periódico, pero no aparecen. Por el contrario, y es una forma de ver las cosas para mí, aparecen cada vez más libros de victimarios ayudados a construir por mis colegas periodistas que hacen las veces de amanuenses de esos doctores, patrones, etcétera, desde sus clandestinidades, también las de ellos. Aparecen más libros. Para terminar, hace 2 años, en 2012, trabajé con 2 colegas, Jorge Cardona y Mariluz Vallejo, en un libro que se llama Tinta indeleble, vida y obra de Guillermo Cano, un libro de gran formato, publicado por la editorial Aguilar. Nos dimos cuenta cuando empezamos la investigación, que duró 1 año, con la dirección de Marisol Cano Busquets, la sobrina de Guillermo Cano, que hace 2 años, en el 2012, había 26 libros donde en la Biblioteca Nacional de Colombia, había 26 libros donde el protagonista principal es Pablo Escobar Gaviria, y solamente había 2 libros mal editados de Guillermo Cano. Entonces, a grandes rasgos, es como mi primera intervención, y luego podríamos escuchar algo más, ¿no? Buenas tardes. Gracias también por la invitación a la Casa Museo de la Memoria. Ustedes habrán visto que ha habido 2 intervenciones muy distintas. La intervención de Gabriel Jaime Arango, que era una intervención teórica, y la intervención de Carlos Mario, que hace un testimonio de lo que le pasó en El Espectador a finales de los años 80, principios de los 90. Yo no soy profesor precisamente porque no tengo ninguna elaboración teórica que dar, y a mí también me invitaron más a que les contara de qué se trata el trabajo como escritor y qué puntos de contacto tiene con la memoria. A mí nunca me ha interesado la teoría literaria, por ejemplo. Yo no sabría darles una definición de novela, o una definición de poesía, o una definición de ensayo. A mí me han interesado siempre mucho las historias. Desde niño me interesaba lo que contaban mis hermanas al llegar a la casa, lo que contaban mi papá y mi mamá. Siempre me gustan las historias, y creo que en las historias es donde uno aprende incluso teoría y aprende moral. Cuando a uno le cuentan, no sé, le cuentan un atraco con todos los detalles de cómo entró el cuchillo, de cómo salió la sangre, o cuando yo era editor en EAFIT y me llegó un libro como el de Carlos Mario, donde él contaba cómo trabajaba en una oficina y los empezaron a amenazar porque El Espectador era el único periódico de Colombia que denunciaba abiertamente a Pablo Escobar y le sacaba las fotos viejas de cuando él era ladrón de carros o de tumbas o lo que fuera, y él quería que el pasado de él fuera borrado, y cómo él tuvo que irse de ahí, cómo tenía que cambiar de apartamento que teóricamente era oficina, y cómo mandaba los textos a Bogotá en un periodo donde todavía no había internet, cómo tenía que dictarlos por teléfono, o cómo hacía para que no descubrieran que era él el que todavía seguía activo en Medellín y en Antioquia contando las cosas que otros periódicos no contaban. Cuando me llegó ese libro tenía otra parte, la del amigo de él, que era una parte teórica, y yo le decía a Gabriel Jaime, no, pero quitemos la parte teórica, a mí no, qué pena, a mí no me interesa la teoría, me interesa solamente el cuento, y eso es como un símbolo de lo que me pasa a mí. No es que las teorías no sean importantes, alguien decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero en mi personalidad es muy difícil como que yo me concentre en las teorías. Por ejemplo, cuando yo oía ahora a Gabriel Jaime, a los escritores yo creo que se nos quedan imágenes. A mí se me quedó la imagen de una volquetada, no de cascajo, sino de diamantes. Me pareció que una volquetada de diamantes, me imaginé volquetadas y volquetadas de diamantes
en la carretera entre Támesis y Jericó, que es destapada, y cómo quedaría de bonita esa carretera de cascajo de diamante brillante como un río, y yo me quedé ahí y ya me distraje con las volquetadas de diamantes y me perdí completamente. Y cuando él hablaba de la dignidad de la persona, yo me acordaba de la casa de unos tíos abuelos míos, donde contaban que en el cuarto de atrás había un muchacho encerrado, que no se lo mostraban a nadie, que no se podía ver, que no se sabía si era bobo, loco, deforme o qué, pero se sabía que era una persona y ninguno de los primos podíamos entrarlo a ver, porque en esos años, a mediados del siglo XX, del siglo pasado, pues a los bobos los escondían, o a los locos, o a los escondían en un cuarto de la casa y no dejaban que nadie los viera porque era una vergüenza que hubiera un bobito en la casa o algo así. Y entonces ahí, digamos, si uno contara el cuento de ese muchacho, que yo ni siquiera sé cómo se llamaba y por qué esos tíos míos lo mantuvieron como en la cárcel toda la vida, uno entraba a esa casa y no podía pasar de cierto sitio, y a partir de ese sitio la casa empezaba a oler como a zoológico. Entonces uno sabía que atrás había una cosa muy horrible y muy sucia, pero no se podía ver qué era lo que había atrás. Entonces, a partir de esos cuentos, que en la casa alguien decía que lo había visto y que era peludo de arriba abajo, uno podía entonces empezar a cuestionarse, a pensar quién tiene dignidad humana, quién no, cuando uno decide que alguien no tiene dignidad y hay que encerrarlo como si fuera un animal peligroso en una casa. Entonces, yo nunca me he planteado como el ejercicio de yo voy a escribir esta novela porque quiero dejar un testimonio histórico de lo que pasó. Yo básicamente lo que he querido siempre es contar un cuento. Si escribí un libro que se llama El olvido que seremos, es porque tampoco confío mucho en la memoria, porque creo que todas las cosas se van olvidando, porque yo mismo tengo muy mala memoria. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que sitios como este y de que instituciones como estas, a lo mejor, yo todavía no estoy seguro, podrían ser importantes. Ayer y hoy se están conmemorando los 100 años del asesinato de Uribe Uribe, que lo mataron unos tipos con un hacha, a hachazos en Bogotá, a hachazos en la cabeza, hace 100 años, y en realidad ya uno no podría encontrar a nadie hoy que hubiera sido testimonio de eso, porque tendría que tener pues al menos 110 años. Es muy difícil alguien que haya visto o que recuerde el asesinato de Uribe Uribe. Pero si se hubiera hecho un museo de la guerra de los 1000 días, en la que Uribe Uribe con los liberales peleó contra los conservadores, y se hubiera hecho un museo donde se mostraran cómo una generación de muchachos entre los 17 y los 23 años los mandaron a la guerra y los mataron, y los campos se quedaron despoblados y no había quien cultivara comida. Si hubiera unos museos desde hace más tiempo que contaran con nombres y apellidos y con historias desde el principio hasta el final de cómo unos muchachos en las guerras civiles del siglo XIX se mataron, a lo mejor, si eso hubiera existido desde antes, nos hubiéramos evitado la violencia de mediados de siglo, la que se llamó la violencia con mayúsculas, o si después de la violencia con mayúsculas que se terminó cuando yo nací, como en el año 58 o 59, si hubieran hecho un museo de esa violencia, de cuando matar liberales no era pecado. A propósito, Uribe Uribe escribió un libro que ahí mismo apareció en el índice de la Iglesia de los libros prohibidos, que era ¿por qué ser liberal no es pecado? Él trataba de explicar por qué no era pecado, con autores incluso católicos. Si se hubiera hecho un museo, digo, de la violencia de mediados de siglo, a lo mejor nos hubiéramos evitado la violencia de finales de siglo, la que padeció Carlos Mario y la que padecimos también en mi familia en el año 87. Pero todavía no sabemos si estos museos de la memoria van a servir. Cuando estemos en el 2050 y yo esté muerto, y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes que son tan jóvenes, están vivos, podrán responder si efectivamente este tipo de iniciativas para contar, para hacer vivir lo terrible que es una desaparición forzada, lo terrible que es un asesinato, lo terrible que es un secuestro con asesinato, todo eso, si esas historias con nombres y apellidos
con rostros que se ven realmente, hicieron conmover las conciencias de algunos e hicieron cambiar un poco la historia. Yo ya no lo veré, ustedes se podrán contestar a estas preguntas a mediados de este siglo que lleva ya 14 años. Yo espero que sí, no estoy seguro, espero que sí. Yo creo que un sitio como este y todas las reflexiones sobre la violencia, sobre los derechos humanos, las historias sobre lo que nos pasa, pues yo espero que ayuden. Yo creo que la misma literatura ha ayudado a crear una conciencia, una empatía humana. Si alguien es capaz de construir una historia en la cual un loco o un tonto o un deforme o llámenlo como quieran, un discapacitado es encerrado durante muchos años, si alguien es capaz de escribir la historia de un gay que sufre humillaciones, burlas, persecuciones, o de un negro o de un indígena que sufren humillaciones, y ese escritor es capaz en ese cuento, sin tanta teoría, simplemente en el cuento, es capaz de hacerle sentir a los lectores que esa situación es humillante, es horrible. Si es capaz de que el lector se salga de sí mismo y se ponga en los zapatos del otro, eso es lo que tiene a veces la literatura y los cuentos de útiles para crear la conciencia de más personas. Yo creo que sin una búsqueda teórica, sin pretender escribir una historia, a veces los escritores, cuando son capaces de contar bien, de usar bien las palabras, logran penetrar en las conciencias de los lectores, y los lectores entonces rechazar, ponerse de la parte de los que están sufriendo la humillación, de los que están sufriendo la burla, la persecución, la muerte, etc. Yo me acuerdo que a finales del siglo pasado mucha gente decía que la solución para Medellín era bombardear algunos barrios y matar a todo el mundo, y de hecho en la Comuna 13 un poquito experimentaron con ese estilo de solucionar los problemas. Metamos tanques y matemos pues al que caiga, porque allá hay gente muy mala, ¿no? Bueno, sean los que sean. Eso por un momento, esa idea de que esa era la solución, sin ningún respeto por la dignidad de cada persona, esa idea como que circulaba y a la gente le daba risa, le parecía, pues sí, de pronto eso es lo que hay que hacer. Yo espero que desde ese tiempo hasta ahora, en que se ha pensado que lo que hay que hacer en todas partes de Medellín son cosas muy distintas, que lo que tenemos que hacer es espacios como este, de esta casa museo, para contar lo que pasa, que lo que tenemos que hacer es contar las historias de esas personas que mataron porque las fueron a matar, o porque indirectamente las mataron en esas acciones bélicas, porque no tienen otro nombre. Si uno las cuenta bien a través de fotos, de cuentos, de testimonios, de películas, a través de la posibilidad de darles la voz a las víctimas o a los parientes de las víctimas, si eso sirve o no. Yo espero que sirva, yo creo que sirve. Yo cuento historias porque me gustan las historias y porque creo que las historias, de alguna manera, si se cuentan bien, si se usan bien las palabras, se quedan en la memoria y hacen que los lectores recapaciten y asuman una posición frente a toda la sociedad. Escoger bien las palabras sirve para que entren más hondo en las conciencias. Si a Carlos Mario lo amenazaban con trovas, es porque las trovas deben servir para algo. Por eso yo le digo a Carlos Mario que tenga mucho cuidado, porque el tiempo de la mafia todavía no se ha acabado. Bueno, yo quiero, como para empezar mi intervención, y agradecer esta invitación, que es a conversar de lo que hemos vivido y sentido, ¿cierto? A través de acompañar. Cuando uno va a hablar del tema de juventud, ya tiene esta edad, parte de cuando vivió su juventud, ¿cierto? Ya hoy referencia es lo que vive con los otros jóvenes.
Yo quiero encender esta vela porque es una manera como de traer al presente, ¿cierto? Los que no están, desde muchos lugares se han ido, pero también los que hoy están y permanecen, como esos jóvenes que siguen construyendo historias, resistencias, redimensionando la fuerza de la vida que le apuestan a la paz, ¿cierto? En medio de todo esto. La invitación, cuando a mí me llega la invitación y me dicen, bueno, ¿cómo la juventud y el conflicto? ¿Cierto? Bueno, uno de dónde podemos retomar todo esto, ¿cierto? Y hay también de un momento de la historia, ¿sí? Que hay que poner un marco. Lo que tú contabas, ¿qué significó el narcotráfico para esta ciudad? Y lo que significa, ¿cierto? ¿Qué ha significado las guerrillas para este país? ¿Sí? Desde que estaban en el campo, luego vienen a esta ciudad de manera específica. Pero también qué ha significado los paramilitares, el ejército, la policía. ¿Qué ha significado este modelo neoliberal, ¿cierto? En la vida y en la construcción de ser joven. Entonces dice, son tantas cosas en un contexto para hablar del conflicto y de la juventud. Entonces desde ahí yo empecé a hacer como un recorrido. Y es el tema, como del primer lugar, es la concepción de juventud en esta ciudad, ¿cierto? Como en los 60, en los 70, bueno, también parte del reconocimiento de mi historia, porque siempre escuchamos de una violencia más allá, no son 50, son 100, ¿cierto? Siempre la humanidad ha estado, y este país ha estado cruzado por esas historias de violencia. Pero ahí uno decía, bueno, como que en los 60, como que en los 70, la juventud se nombraba un poco desde esos jóvenes que estaban en la universidad, que eran tan pocos, ¿cierto? Todo ese movimiento estudiantil frente a la franja de población que son los jóvenes, pero también eran tan invisibles porque era solo ese sector o los jóvenes estudiantes, ¿sí? Los jóvenes como que no existían socialmente. Solo el conflicto, ¿cierto? Que se presenta de manera tan fuerte en la década de los 80 por el narcotráfico y en los 90 por la llegada de las guerrillas como a las ciudades y todo lo otro que pasa, digamos que se hace visible el tema de juventud. ¿Por qué? Porque un joven, ¿cierto?, asesina todo un personaje político y se pone en el escenario y aparece entonces ya todos los jóvenes en una categoría, ¿cierto?, de victimarios, de sicarios, y empieza a transitar un concepto de juventud distinto, ¿cierto? Pasa de ser invisible a ser visible en una categoría más de victimario, de guerrero, ¿sí? Pero que luego la constitución política y todo lo que nos pasa en el país en el 90 también nos pone en el reto de invitación de construir ciudadanos, ¿cierto? Entonces se va transitando por categorías y concepciones distintas de una juventud que se convierte en actor social, que es importante atender, ¿sí? Que ya no solamente es el concepto del beneficiario de los programas, sino que también empieza a ser un actor, un ciudadano, y que ante la crisis de esa formación de ciudadanía que ahora nos ponía en la reflexión Gabriel Jaime, pues ahí seguimos en una apuesta, ¿cierto? No podemos decir que esas concepciones de juventud se dan en un momento y se cierran, sino que permanecen y que cohabitan en esta ciudad, ¿cierto? La mirada que permanece de la juventud violenta, de los victimarios, de los que están en el conflicto, ¿sí? Pero también están los jóvenes que hacen, ¿cierto?, propuestas de resistencia, que construyen desde el arte, desde las narrativas, desde el video, otra manera de construir una convivencia, y digamos que se arriesgan a respetar y a reconocer esa diversidad. Pero también ese conflicto nos puso en términos de estigmatización, ¿cierto?, en términos de cómo los jóvenes en ciertos territorios de esta ciudad, por épocas, fueron señalados, ¿cierto?, de manera más fuerte, aunque permanece. En los 90 el ser de la nororiental o la noroccidental, ¿cierto?, significaba no tener posibilidad de ingresar a trabajar en ningún lado, ¿cierto? Eso era cerrar puertas para los trabajos, cerrar puertas para ir a ciertos lugares, ¿cierto? Ya había el confinamiento, que no se podía mover de sus propios barrios. Entonces ahí esa estigmatización con relación a los territorios fue muy fuerte,
y en la década del 2000, bueno, la 13, en todo el tema de las operaciones militares, hubo un centro muy fuerte de pensar en los jóvenes, ¿cierto? Que estaban ahí vinculados, o que se le ponía el rostro a la guerra en términos de los jóvenes de Comuna 13, que tú hablabas ahora, pero que sigue, ¿cierto? Eso es como que se duerme, pero eso continúa. Entonces, esa estigmatización de los jóvenes desde el territorio sigue fuerte, ¿cierto? De lo que estamos viviendo y cómo el conflicto señala y también confina y encadena, pero también se construye desde ahí la capacidad de los jóvenes de moverse a pesar de las barreras invisibles, ¿sí? Y de construir, ¿cierto?, intercambios, de arriesgarse a la noche, de transformar esos territorios desde las apuestas. Hay otra mirada como desde los lugares y en los roles que los jóvenes han cumplido, ¿cierto?, en escenarios tan importantes como la familia, como el colegio, como la comunidad, y esos son otros lugares que se transforman a través del conflicto, ¿sí? No eran los mismos los jóvenes de los 70 y los 80 que en las familias de una u otra manera protegían, les generaban, ¿cierto?, los mantenían, a cuando en los 80, en los 90 los jóvenes empiezan a ser reclutados para el conflicto y empiezan a ejercer en las familias unos roles distintos, de proveedores, de tener el poder, ¿cierto?, de empezar a jugar en la estructura de la familia otro lugar, ¿cierto? Y otro lugar que después, con todas las implicaciones del conflicto en el tema de la familia, de la desaparición de los hombres en este conflicto, también se reconfiguran las familias, ¿sí? Y ahí pasan, digamos, otros lugares de los jóvenes en el contexto de la familia. Igual en el contexto educativo, ahora cuando Gabriel Jaime hablaba de todo este tema de la dignidad del rol de la educación, ¿cierto? ¿Quién eran los jóvenes antes? Bueno, y todavía este modelo lo sigue teniendo como alumnos, ¿cierto?, los seres sin luz, pero que hoy también empiezan a construir otro lugar en el contexto educativo, ¿cierto? Hay roles desde las personerías, desde el empezar a construir los proyectos educativos, también de confrontar los modelos pedagógicos, ¿sí? Pero hay otro lugar, ¿cierto?, que el conflicto, que los jóvenes en ese contexto del barrio también llegan y conectan con la vida de la institución educativa y transforman sus roles. Pero igual hay otros roles, ¿cierto?, que es el que amenaza al docente, el que pone en crisis el colegio, pero está ahí, ¿cierto?, como en ese actor que el conflicto lo pone en otros lugares. Hay un elemento tan fuerte con este conflicto, cómo afecta la construcción de identidad de los jóvenes, en eso que se hablaba de construir un ser integral. O sea, cómo esta ciudad le debe o le debemos, no solo a los jóvenes, sino en general, cómo afrontar ese conflicto, las pérdidas, los vacíos que están ahí. En los 90 yo recuerdo que trabajábamos en la nororiental y habían chicos que después nos decían, de mi grupo de 40, yo hoy tengo solo 5 amigos vivos. Entonces decía, bueno, si en esa construcción de ser humano, de sujeto, los amigos son tan fundamentales, ¿qué nos pasa cuando en la adultez no tenemos amigos de la juventud vivos? Y eso fue en los 90, y cuando hoy yo trabajo en la CJ y con el tema de la 13 escucho historias similares, digo, ¿esto qué? ¿Cierto? Esto no cambia, ¿esto qué está pasando? ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿cómo construimos sujetos, ¿cierto?, con autonomía si la vida está cargada de miedo? Miedo a ser diferente, miedo a opinar, miedo a transitar la ciudad o el barrio, ¿sí? Pero también, ¿cierto?, hay en esa, digamos que esa resistencia a esta guerra y a este conflicto también ha puesto a los jóvenes a construir unas fortalezas internas muy importantes para poder juntarse con otros y hacer presencia, ¿cierto? Y ahí el tema de la construcción de esas relaciones con los pares, con los amigos, y convertirse en los procesos organizativos que hoy le cantan a esta ciudad, ¿cierto? No le podemos hablar directamente, pero los jóvenes le cantan, ¿cierto?
nos cantan el conflicto de lo que viven cotidianamente, también nos lo muestran en el video, ¿sí? Nos lo muestran en sus cuentos y en sus narrativas, en los audiovisuales. Entonces, en esa construcción de ser joven hoy, el conflicto tenemos mucho que pensar cómo recuperar, ¿cierto? Esos dolores y ese tránsito por las pérdidas, que yo creo que cuando hay ciertos libros que se pueden leer y que cuentan esas historias, ¿cierto?, que también dan fuerza, que no son solo ellos, sino que otros han batallado y que seguimos construyendo, ¿no? El tema del conflicto también puso un cambio en la institucionalidad. Esta ciudad es una ciudad reconocida en el país por políticas de juventud, por planes de desarrollo, por programas, por inversiones, que no serán suficientes por la deuda social que tenemos, pero que sí ponen en un lugar distinto, ¿no? Entonces, hablar de el conflicto y la juventud es como transitar entre el dolor, el miedo, pero también la esperanza y el reconocimiento de los jóvenes en otros lugares, ¿cierto?, de lo que hoy están construyendo en la ciudad.